La diapositiva número 2 nos muestra las funciones del aparato respiratorio. Las principales son la conducción del aire, la filtración del aire y el intercambio gaseoso, o sea, la respiración. Nosotros al inspirar ingresamos a nuestros pulmones oxígeno. Ese oxígeno va a parar a los glóbulos rojos, que a su vez traen dióxido de carbono que viene de todo el organismo. Este intercambio de gases, de dióxido de carbono para ser eliminado y de oxígeno para ser transportado a todos los órganos, recibe el nombre de respiración. También otra función de este sistema es la fonación, o sea, el aire que atraviesa la laringe, donde están las cuerdas vocales, sirve para generar los sonidos del habla. También el olfato es una de las funciones de este sistema, ya que el aire que pasa por la mucosa olfatoria en las cavidades nasales transporta estímulos que nos permiten sentir distintos aromas y olores. Además, hay funciones endocrinas en el aparato respiratorio, o sea que hay células que tienen la capacidad de sintetizar y secretar hormonas, y también tiene funciones inmunes, ya que participa en la regulación de las respuestas inmunes a los antígenos que son inhalados. La diapositiva 3 enumera los componentes del aparato respiratorio. Estos son la porción conductora, o sea, la porción que lleva el aire inspirado hacia los pulmones, que está comprendida fundamentalmente por lo que se denomina las vías aéreas. Y la porción respiratoria, que es la zona del pulmón donde se realiza el intercambio gaseoso entre el aire y la sangre. Hay un tercer componente que se denomina el mecanismo de ventilación, o sea, todo un sistema mecánico que permite que todas estas acciones se lleven a cabo. La diapositiva 4 enumera los componentes del mecanismo de ventilación. Ellos son los huesos y los cartílagos del tórax, fundamentalmente las costillas, el músculo diafragma, que se encuentra por debajo de los pulmones y que se ahueca, o sea, va hacia abajo cuando entra el aire y sube cuando sale el aire. Los músculos respiratorios accesorios, o sea, todos los músculos que están asociados a estos huesos y cartílagos del tórax, y el tejido conectivo elástico que forma parte de los pulmones. La diapositiva 5 muestra un esquema de los componentes del aparato respiratorio. Allí se ve que el aire entra por la cavidad nasal, que es una zona donde es filtrado gracias a unos pelos que se llaman vibrisas, y aparte es humectado por secreciones serosas. La cavidad nasal está continuada por la nasofaringe, que es la porción de la faringe que se encuentra por detrás de la cavidad nasal. Luego le continúa la orofaringe, que es la porción que está detrás de la boca. Luego la laringofaringe, que es la última porción que comunica con la laringe, que es la zona donde se produce el habla. Luego de la laringe continúa la tráquea, que se bifurca en el tórax en bronquios principales, fuente o primarios. Estos bronquios tienen una porción extrapulmonar y una porción intrapulmonar. El pulmón izquierdo tiene 2 lóbulos, mientras que el derecho tiene 3. Esta diferencia se debe a que el pulmón izquierdo engloba de alguna manera el corazón. Por debajo se ve el músculo diafragma. Los bronquios, según se observa en el pulmón derecho, se bifurcan
en unas unidades más pequeñas, que son primero los bronquios secundarios, luego los bronquios terciarios y finalmente en unos conductos mucho más finitos denominados bronquíolos. Hasta una altura en que los bronquíolos toman el nombre de bronquíolos terminales, solo es un mecanismo de conducción del aire. Pero estos bronquíolos terminales, en un determinado momento, empiezan a tener interrumpida su pared por alvéolos, pasando a denominarse bronquíolos respiratorios. Aquí comienza la porción respiratoria, termina la porción conductora y comienza la porción respiratoria, o sea, la zona donde se produce el intercambio gaseoso. Estos bronquíolos respiratorios van a dar origen a conductos alveolares que tienen sacos alveolares, que son como racimos de uvas, y estos sacos alveolares están a su vez compuestos por los alvéolos, que son la zona donde ocurre el intercambio gaseoso. Hay arterias muy importantes que entran a los pulmones junto con los bronquios, que se van a bifurcar en arterias de menor calibre hasta formar una red capilar muy extensa que va a estar en estrecho contacto con los alvéolos. La diapositiva número 6 nos muestra la parte superior de la porción conductora del aparato respiratorio y fundamentalmente la faringe y su relación con los sistemas respiratorios y digestivos. Se ve arriba la nariz, o sea, las fosas nasales, que tienen en su pared cornetes, una mucosa nasal y un vestíbulo. Por detrás está el orificio de la trompa auditiva y las coanas que van a comunicar las fosas nasales con la nasofaringe. Luego se continúa por la orofaringe, que está por detrás de la boca, de la cavidad bucal. También están graficados el paladar duro y el paladar blando. La respiración también puede producirse por la boca, no solo por la nariz, aunque es mucho más eficiente por la nariz por su capacidad de filtrar y humectar el aire inspirado. Luego de la orofaringe sigue la laringofaringe y allí se produce una bifurcación donde por un lado se continúa con la tráquea, que tiene por delante varios cartílagos, el tiroides y el cricoides, y también el hueso ioides, y hacia la derecha se encuentra con el esófago, que es lo que va a dar la conexión con el sistema digestivo. En la diapositiva 7 vamos a ver las divisiones del árbol bronquial. Se denomina árbol bronquial a los bronquios intrapulmonares y sus divisiones. En el esquema que encontramos a la izquierda de la diapositiva observamos la tráquea. Los anillos celestes corresponden a los anillos de cartílago de la tráquea. La tráquea se divide en dos bronquios principales primarios o bronquios fuente. Debido a que el pulmón izquierdo tiene solo dos lóbulos, este bronquio principal se va a dividir en dos bronquios lobares. Es más largo el bronquio principal que va hacia el pulmón izquierdo. El que va hacia el pulmón derecho es más corto y se va a dividir en tres bronquios lobares o bronquios secundarios. Los bronquios lobares a su vez se van a dividir en bronquios terciarios o segmentarios, ya que cada lóbulo se divide a su vez en segmentos broncopulmonares. Debido a que hay dos bronquios lobares hacia el lado izquierdo, vamos a encontrar 8 bronquios segmentarios, mientras que hacia el lado derecho hay 3 bronquios lobares con 10 bronquios segmentarios. Estos bronquios segmentarios se dividen hasta formar estructuras mucho más finas, denominadas bronquíolos, que son todavía
del sistema conductor, hasta llegar al bronquíolo terminal, que es la última porción del sistema conductor del aire. Luego comienzan los bronquíolos respiratorios, que tienen su pared interrumpida por alvéolos, los conductos alveolares, los sacos alveolares y los alvéolos individuales, que corresponden a la porción respiratoria. En la diapositiva 8 vemos 3 fotos de la laringe, que es el órgano encargado de la fonación. En la foto de la izquierda, a bajo aumento, vemos un corte frontal de la laringe. La laringe está formada por los pliegues vocales o cuerdas vocales, que están asociados al ligamento vocal y al músculo vocal, y por encima nos encontramos con los pliegues ventriculares, también denominados cuerdas vocales falsas. Entre las cuerdas vocales falsas y las cuerdas vocales verdaderas o pliegues vocales hay un espacio que se llama ventrículo, horizontalmente, y verticalmente hacia arriba tenemos el vestíbulo de la laringe y hacia abajo la cavidad infraglótica. En las fotos de la derecha arriba es un aumento del rectángulo negro que está arriba a la izquierda en la foto más grande, donde podemos observar que el epitelio de los pliegues ventriculares es el epitelio respiratorio típico, o sea, un epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, con células caliciformes. Debajo, a la derecha, vemos un aumento de un pliegue o cuerda vocal. En este caso, el epitelio es un epitelio estratificado plano debido a la abrasión a que está sometido por el aire que circula. Debajo hay un tejido conectivo denso y por debajo hay una zona donde está el ligamento vocal. También en la laringe encontramos cartílago hialino y elástico. El aire, al pasar por las cuerdas vocales verdaderas, genera los sonidos, o sea, la fonación. En la diapositiva 9 vemos un corte a bajo aumento de la tráquea. La tráquea es un tubo que continúa a la laringe, tiene unos 10 centímetros de largo y unos 2,5 centímetros de diámetro, y está formado característicamente por una serie de cartílagos en forma de herradura o de U. La capa más interna de la tráquea, o sea, la que está pegada a la luz, está formada por una capa mucosa. La capa mucosa tiene un epitelio cilíndrico, pseudoestratificado, ciliado con células caliciformes, y debajo de este hay una lámina propia de tejido conectivo laxo con fibras elásticas y colágenas. Por debajo de la mucosa está la submucosa, que tiene un tejido conectivo más denso que el de la mucosa y en el cual hay glándulas mucocerosas. Por debajo de la submucosa está la capa cartilaginosa, que es la más gruesa de todas, que está formada por cartílago hialino, con pericondrio tanto en su parte superior como en su parte inferior, y por debajo de este cartílago hialino hay una capa adventicia que también está formada por tejido conectivo menos denso que el de la submucosa. La diapositiva 10 muestra 2 fotos de microscopía electrónica del epitelio traqueal, que es un epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado con células caliciformes. La foto de la izquierda muestra una microscopía electrónica de transmisión, donde se ven fundamentalmente 3 tipos celulares. Las células mucosas, que son muy parecidas a las células caliciformes del intestino delgado.
por eso muchas veces reciben el mismo nombre. Las células ciliadas, que son las más abundantes, y las células basales, que son las que están ubicadas pegadas a la lámina basal. Las células ciliadas tienen gran cantidad de cilios que también pueden observarse con microscopía óptica y forman lo que se denomina la barredora mucociliar, o sea, sirven como barrido de sustancias que entran al aparato respiratorio. Las células caliciformes, como su nombre lo indica, caliciformes o mucosas, secretan mucus y son parte también de esta barredora, mientras que las células basales son un tipo de células madre que tiene la capacidad de convertirse en otros tipos celulares en caso de necesidad. Este epitelio se denomina pseudoestratificado porque los núcleos de sus células están a distintas alturas. Los núcleos de las células basales están por debajo y los núcleos de las células ciliadas y caliciformes están por el centro. En la foto de la derecha, que es de microscopía electrónica de barrido, vemos la superficie del epitelio traqueal, donde se observan las células caliciformes, que son las que tienen la letra G, y las células ciliadas, que muestran gran cantidad de cilios, que están todos indicados, orientados hacia un mismo lado. La diapositiva 11 nos muestra dos esquemas de los otros dos tipos celulares que encontramos en el epitelio traqueal. A la izquierda están las células en cepillo, que tienen microvellosidades cortas, romas, y que en general se las encuentra en contacto con terminales sinápticas, formando lo que se llaman sinapsis epiteliodendríticas. Se considera que estos tipos celulares son células receptoras. Ahí a la derecha de la foto anterior, un tipo de las células endócrinas, también llamadas células de gránulos pequeños. Estas se encuentran ubicadas también en la zona basal, como las células basales, son un poco más grandes que estas y tienen como característica gran cantidad de gránulos en su interior. Hay dos tipos de células endócrinas o de gránulos pequeños. Uno de ellos sintetiza catecolaminas y el otro sintetiza hormonas polipeptídicas como la serotonina, la bombecina y la calcitonina. Estas células se considera que forman parte del sistema enteroendocrino y son similares a este tipo de células que encontramos en el intestino. En la diapositiva 12 vemos un corte a mayor aumento, coloreado con hematoxilina y eosina, de las capas mucosa y submucosa de la tráquea. En la mucosa observamos el epitelio pseudoestratificado ciliado con células caliciformes, con los cilios realmente muy visibles. Por debajo hay una membrana basal y por debajo está la lámina propia. La lámina propia está formada por un tejido conectivo muy celular, donde vamos a encontrar linfocitos, mastocitos, eosinófilos y plasmocitos, además de fibras elásticas que van a formar una estructura que se denomina la membrana elástica, que es la que va a separar la mucosa de la submucosa. En la submucosa podemos encontrar lo que se denomina el tejido linfático asociado a bronquios o BALT, que son acúmulos de tejido linfático. En la submucosa también hay vasos sanguíneos y linfáticos. Esta capa es de un tejido conectivo un poco menos denso que la submucosa que encontramos en otros órganos, como por ejemplo en el intestino delgado, y sí va a haber una gran cantidad de glándulas mucoserosas con acinos mucosos, donde se encuentran las semilunas serosas también, que tienen conductos que atraviesan la submucosa y la mucosa y liberan sus productos de secreción hacia la luz de la tráquea.
La diapositiva 13 muestra una foto de microscopía óptica coloreada con hematoxilina y eosina de bajo aumento de pulmón. El pulmón está rodeado por una membrana serosa que recibe el nombre de pleura, que está formada por un epitelio plano simple que tiene por debajo un tejido conectivo laxo. Este tejido conectivo emite tabiques o separaciones, que son los tabiques de tejido conectivo que van a separar los lóbulos pulmonares. Todos los espacios abiertos que vemos hacia los costados de este tabique de tejido conectivo son fundamentalmente alvéolos y espacios alveolares. En la diapositiva 14 encontramos una foto de microscopía óptica de un bronquio. La tráquea se bifurca y los bronquios extrapulmonares, en los cuales se divide, tienen una estructura histológica igual a la de la tráquea. Pero cuando estos bronquios entran al pulmón y se convierten en intrapulmonares, su estructura empieza a cambiar. Sigue conservando una capa mucosa que tiene un epitelio pseudoestratificado ciliado con células caliciformes y con una membrana basal importante debajo, una lámina propia de tejido conectivo laxo, pero debajo de esta capa mucosa encontramos una capa muscular. Esta capa es músculo liso que rodea toda la capa mucosa. Por debajo de la capa muscular encontramos la submucosa, que también tiene glándulas mucoserosas y el característico tejido conectivo no tan denso como en otros órganos. La otra diferencia muy importante es que el cartílago, en vez de tener forma de herradura o de U, forma islotes, o sea, son islotes cartilaginosos, también de cartílago hialino. Por fuera de esta capa cartilaginosa formada por islotes está la capa adventicia, que es un tejido conectivo no tan denso que rodea la capa cartilaginosa. En esta foto, aparte del bronquio, vemos alrededor alvéolos. La diapositiva 15 muestra las divisiones anatómicas que nosotros encontramos dentro de los pulmones. Hay una división que es lo que se denomina el segmento broncopulmonar. El segmento broncopulmonar está formado por un bronquio segmentario, o sea, un bronquio terciario, y el parénquima dependiente de este bronquio. Los lobulillos pulmonares están formados por bronquíolos y el parénquima que rodea y que depende de este bronquíolo. Y por último, los acinos pulmonares están formados por un bronquíolo terminal y los bronquíolos respiratorios que continúan a este bronquíolo terminal y los alvéolos. La diapositiva número 16 nos muestra un bronquíolo. Los bronquíolos son ramificaciones pequeñas que tienen unas características bastante diferentes a las de los bronquios. Tienen un diámetro de 1 milímetro o menos y su epitelio pasa de ser pseudoestratificado cilíndrico ciliado con células caliciformes en los bronquíolos más grandes a convertirse en un epitelio cilíndrico simple a medida que el diámetro va disminuyendo. Debajo de este epitelio vamos a encontrar una lámina propia de tejido conectivo y por debajo una capa muscular de músculo liso. Los bronquíolos no tienen cartílago ni tienen glándulas mucoserosas. El bronquíolo que vemos en esta foto está rodeado de alvéolos y también de vasos sanguíneos. La diapositiva 17 nos muestra un bronquíolo terminal. Los bronquíolos se siguen ramificando
y las ramas más pequeñas del sistema de conducción son los bronquiolos terminales. Estos bronquiolos terminales se continúan por los bronquiolos respiratorios, que tienen su pared interrumpida por alvéolos. Los bronquiolos respiratorios son la primera porción en la cual hay intercambio gaseoso. A los bronquiolos respiratorios los continúan los conductos alveolares, cuyas paredes están formadas fundamentalmente por alvéolos. Luego los sacos alveolares, que son grupos de alvéolos que en el centro tienen un espacio que se denomina el atrio, y luego los alvéolos individuales. La diapositiva 18 nos muestra las características de unas células que se encuentran en el epitelio de los bronquiolos terminales, que se denominan células de Clara. En los bronquiolos terminales, el epitelio es cúbico simple. Está formado por células ciliadas y gran cantidad de células de Clara. Intercaladas con estas hay algunas células en cepillo y algunas células de gránulos pequeños. El diagrama de la izquierda nos muestra una célula de Clara. Estas células tienen un núcleo basal, retículo endoplasmático rugoso, mitocondrias también ubicadas en la zona basal y un aparato de Golgi y un retículo endoplásmico liso supranucleares. Hacia la zona apical hay vesículas de secreción. Las células de Clara sintetizan una sustancia que tiene la capacidad de expandir los conductos y que disminuye la tensión superficial. O sea, es una lipoproteína. Las vesículas de esta lipoproteína son las que encontramos en la zona apical de este esquema. A la derecha se ve un corte de un bronquiolo terminal fotografiado con el microscopio electrónico de barrido, donde se ve que las células de Clara tienen forma de cúpula en su zona apical y están alternadas con células ciliadas. En la foto más grande, con la letra A, están señalados los alvéolos. En el círculo que se encuentra hacia abajo, se ve la forma de cúpula de la superficie de las células de Clara, alternadas con algunas células ciliadas. Esta lipoproteína no es el único producto de secreción de las células de Clara, sino unas proteínas que se llaman CC16 que tienen valor diagnóstico y cuando la secreción de esta proteína está disminuida, significa que ha disminuido la cantidad de las células de Clara y por lo tanto hay una disfunción en los bronquiolos terminales. La diapositiva 19 nos muestra un bronquiolo respiratorio. El bronquiolo respiratorio es una zona como una interfase entre la parte puramente conductora del aire y la parte donde hay intercambio gaseoso. Acá vemos un corte transversal de un bronquiolo respiratorio que se diferencia del bronquiolo terminal porque su pared está interrumpida por alvéolos. Su epitelio también tiene células ciliadas y células de Clara y en menor medida células en cepillo y células de gránulos pequeños y es cúbico. Debajo de este epitelio también encontramos un tejido conectivo. Los alvéolos interrumpen la pared del bronquiolo respiratorio, por lo cual es la primera porción de todo el sistema en el que hay intercambio gaseoso. Alrededor de este bronquiolo respiratorio vemos alvéolos. La diapositiva 20 nos muestra conductos y sacos alveolares. Arriba a la derecha hay un bronquiolo terminal, o sea, la última porción que solamente conduce el aire. A este bronquiolo terminal le continúa un bronquiolo respiratorio que tiene su pared interrumpida con alvéolos.
Allí comienza la zona respiratoria. Le continúan los conductos alveolares, que prácticamente no tienen paredes, sino que están formados por alvéolos, que terminan en sacos alveolares, que son espacios rodeados de alvéolos que tienen un centro denominado el atrio. Junto con estos conductos y estos sacos hay una gran cantidad de vasos sanguíneos. La extensión de capilares en el pulmón es muy grande debido a que hay un intercambio muy intenso entre el aire y la sangre de gases. La diapositiva 21 nos muestra una foto de microscopía óptica de sacos alveolares y alvéolos. La inicial AS es un saco alveolar y la A corresponde a los alvéolos. Estas estructuras son las porciones finales del aparato respiratorio y es el lugar donde se realiza el intercambio entre el aire y la sangre. Por lo tanto, muy próximos a estos alvéolos hay una gran cantidad de vasos sanguíneos. Hacia la derecha vemos la superficie del pulmón, que está rodeada por una capa denominada pleura, formada por un mesotelio y tejido conectivo debajo del mismo. Los alvéolos están separados entre sí por pequeñas porciones de tejido conectivo que reciben el nombre de paredes septales. La diapositiva 22 nos muestra dos fotos de microscopía óptica que nos permiten ver la estructura de los alvéolos. En la foto de la izquierda vemos los tipos celulares que se encuentran en el epitelio de los alvéolos. Los alvéolos están constituidos por lo que se denominan células alveolares tipo 1 o neumocitos tipo 1, que son unas células planas que ocupan el 95% de la superficie del alvéolo y que están unidas entre sí por uniones ocluyentes, y que es el lugar donde fundamentalmente se realiza el intercambio gaseoso. También hay células alveolares tipo 2 o neumocitos tipo 2, que son células más altas que tienen capacidad secretora y sintetizan una sustancia tensioactiva que se denomina surfactante. También hay células en cepillo, pero en mucha menor medida que los otros tipos celulares, y son células receptoras que sensan de alguna manera la calidad del aire. La que está señalada como célula endotelial pertenece a un capilar que está en estrecha asociación con el neumocito tipo 1. A la derecha vemos un preparado de alvéolos en el cual solamente se ha utilizado como colorante orceína. La orceína, como habíamos visto anteriormente, es un tipo de colorante que es muy afín a las fibras elásticas, de manera que vemos que todo el armazón pulmonar, ese tejido conectivo que rodea los alvéolos, tiene una gran cantidad de fibras elásticas. La diapositiva 23 nos muestra en la foto de microscopía óptica más pequeña que está arriba a la derecha un alvéolo donde se ve en el tabique alveolar señalado por flechas capilares que tienen vasos sanguíneos dentro. La foto grande es una foto de microscopía electrónica de transmisión donde podemos ver el tabique alveolar. Como ustedes pueden observar, en los tabiques alveolares hay porciones finitas, que es donde ocurre el intercambio gaseoso, y porciones más gruesas de la pared septal, donde hay tejido conectivo, y a la derecha abajo se ve una célula típica de tejido conectivo. También se ven capilares con glóbulos rojos en el centro. En la diapositiva 24 vemos a la izquierda
un esquema de un neumocito tipo 2 alveolar. Estas células tienen una forma redondeada y están compuestas por un retículo endoplasmático rugoso muy importante y tienen una gran cantidad de gránulos en su interior donde está almacenado el surfactante. El surfactante es una sustancia tensioactiva que baja la tensión superficial de la superficie de los alvéolos. Este surfactante se sintetiza a partir de elementos que son transportados por la sangre, como por ejemplo ácidos grasos, glucosa, colina o aminoácidos. Estas sustancias entran dentro de estas células y son tomadas por el retículo endoplásmico rugoso para la síntesis del surfactante. Está compuesta esta sustancia por un fosfolípido especial, la dipalmitoil-fosfatidilcolina o DPPC, y por 3 tipos de proteínas más importantes y una que se encuentra en menor medida, llamadas SPA, B, C y D, lo que significa proteína del surfactante A, B, C y D. La A es la más abundante y regula la síntesis y la secreción del surfactante a partir de estas células. También modula la respuesta contra virus, bacterias y hongos. La tipo B tiene la capacidad de mediar la transformación del cuerpo laminar en la delgada película superficial que cubre todo el interior del alvéolo, que es lo que aparece en el esquema coloreado de celeste y en la zona superficial. La tipo C, que está representada en mucha menor medida, contribuye a la orientación del fosfolípido dentro del surfactante. Y la tipo D, que es la que se encuentra en menor cantidad, es una proteína que sirve para la defensa, ya que se une a microorganismos y a linfocitos y también participa de la respuesta inflamatoria local y la respuesta alérgica a antígenos. La foto de la derecha, que es una foto de microscopía electrónica de transmisión, nos muestra un neumocito tipo 2 donde se ven los gránulos marcados por la letra G y hay a los costados de esta célula células de tipo 1, neumocitos tipo 1. La diapositiva 25 nos muestra otro tipo celular que encontramos en los alvéolos, los macrófagos alveolares. Los macrófagos alveolares derivan de monocitos de la sangre y se encuentran en los alvéolos tanto en el tejido conectivo de la pared septal como en el espacio aéreo. Cuando están en el espacio aéreo van barriendo la superficie de los alvéolos y fagocitando cualquier componente que haya entrado con el aire inspirado, entre ellos bacterias, pigmentos, etc. En la foto de la izquierda vemos 2 macrófagos alveolares en la superficie de un alvéolo y luego en la foto de la derecha vemos macrófagos alveolares que están llenos de pigmento y de sustancias que han fagocitado. También vemos células alveolares tipo 1 o neumocitos tipo 1, células alveolares tipo 2 o neumocitos tipo 2. Como ven, los macrófagos están dentro del espacio. Algunos también van a estar en el tejido conectivo y van a contribuir a la fagocitosis de glóbulos rojos que pueden ingresar en enfermedades como la insuficiencia cardíaca. La diapositiva 26 nos muestra un esquema de la barrera hematogaseosa, o sea, la barrera que se forma para producir el intercambio entre el aire y la sangre. Debajo del esquema vemos un glóbulo rojo donde hay
dióxido de carbono que sale de este glóbulo rojo y que pasa hacia la luz alveolar para ser eliminado con la respiración. También estos glóbulos rojos toman oxígeno que viene de la respiración, del aire inspirado, y que va a ser distribuido por todo el organismo. Arriba tenemos el alvéolo y la zona donde están las dos flechas, la flecha amarilla y la flecha celeste, es la barrera hematogaseosa. La barrera hematogaseosa está formada por 4 componentes. El componente que está por debajo es la célula endotelial del capilar. Luego está la membrana basal, que está coloreada de rosa y que está fusionada la membrana basal de la célula endotelial con la membrana basal del neumocito tipo 1. El otro componente de la barrera es el neumocito tipo 1 y el último de ellos, que está inmediatamente en contacto con la luz del alvéolo, es una capa de la sustancia surfactante que es secretada por los neumocitos tipo 2 y que está coloreada de celeste. En esta zona vemos la parte delgada, la porción delgada del tabique alveolar. Hacia la izquierda está la porción gruesa del tabique alveolar, donde observamos un macrófago que está emitiendo un pseudópodo y realizando fagocitosis, y un fibroblasto. En esta zona, que es la porción gruesa de la pared alveolar, hay menos intercambio gaseoso que en la porción delgada. En la diapositiva 27 vemos una foto de microscopía electrónica de transmisión a gran aumento que nos muestra la barrera hematogaseosa. Acá vemos que la barrera está formada por las células endoteliales del capilar. Hay un capilar a la derecha y un capilar a la izquierda que tiene un glóbulo rojo dentro. Luego la lámina basal, donde se ve la fusión de la lámina basal de las células endoteliales y de los neumocitos tipo 1. Y luego los neumocitos tipo 1, que muestran una sustancia difusa en algunas zonas, que es el surfactante. Por debajo vemos una porción gruesa del tabique alveolar, donde hay células y donde se ven acúmulo de fibras colágenas. Obviamente, la mayor parte del intercambio gaseoso se realiza en la porción delgada. La diapositiva 28 es un diagrama con las divisiones del árbol bronquial. A la izquierda tenemos el esquema donde se ve la tráquea que se bifurca en bronquios principales, que luego se bifurca en bronquios lobares, luego en bronquios segmentarios y en bronquiolos terminales, finalizando ahí la porción conductora. Y luego la porción respiratoria, donde vemos los bronquiolos respiratorios, los conductos alveolares, los sacos alveolares y los alvéolos. El esquema de la derecha nos muestra los componentes del árbol bronquial que vamos a ir viendo a medida que se produzcan estas bifurcaciones. Se ve primero el epitelio, que va a ser en la porción conductora primero pseudoestratificado ciliado con células caliciformes y luego cilíndrico ciliado, y a medida que comienza el epitelio bronquiolar se va a convertir primero en un epitelio cúbico y va a terminar siendo un epitelio plano en la porción alveolar. Las células caliciformes que le continúan van a llegar hasta la zona donde termina la parte conductora. Las células ciliadas vamos a encontrarlas prácticamente en todas las porciones. Las glándulas también terminan a nivel bronquiolar. El cartílago hialino también. Músculo liso hay en todas las porciones y fibras elásticas también hay en todas las porciones del árbol bronquial. La diapositiva 29
nos muestra los dos tipos de circulaciones que encontramos en el pulmón, o sea, la irrigación sanguínea pulmonar. Una de ellas es la circulación pulmonar, que está brindada por la arteria pulmonar que sale del ventrículo derecho del corazón, corre junto con los bronquios y los bronquíolos y se ramifica formando los capilares alveolares, donde se va a producir el intercambio gaseoso aire-sangre. Luego esto va a recogerse en los capilares venosos, que van a unirse en vénulas y van a llegar hasta las venas pulmonares que desembocan en la aurícula izquierda del corazón. La circulación bronquial irriga todo el pulmón menos los alvéolos. Las arterias bronquiales, que son ramas de la aorta, irrigan las paredes de los bronquios y los bronquíolos y el tejido conectivo fundamentalmente de estas estructuras. Luego confluyen en las venas bronquiales.